Nosotras somos el equipo 7, conformado por Doreli, Nancy, Giovanelli y Carla. Le vamos a hablar sobre la relevancia de las bases neurobiológicas en la práctica de la psicoterapia. La mente habita un cuerpo físico que se rige por leyes de la naturaleza, mismas que nos ayudan a comprender cómo estamos situados en este mundo. Del mismo modo que se ha estudiado y comprendido la fisiología, se debe entender la trascendencia de la conciencia, alcanzada por el desarrollo espiritual. Entender la psiquis humana es un tópico en el cual nos hace retomar las estructuras del ser humano, no como un elemento aislado, sino al contrario, como un todo interrelacionado en sus cuatro estructuras: física, psíquica, social y espiritual. Las neurociencias, consideradas como ese conjunto de disciplinas cuyo objetivo de investigación es el sistema nervioso, con particular interés en su relación con la conducta y el aprendizaje, tienen gran relevancia para el campo psicoterapéutico, brindando al profesional la comprensión de la fisiología y las estructuras relacionadas con los procesos psicológicos. Cuando existe una alteración o disfunción en este sistema, es posible que se desencadenen cambios importantes en la conducta y en las respuestas de una persona a las demandas de su medio. Cuando se reconocen las causas de estos desequilibrios, es posible hacer un abordaje integral y multidisciplinario, brindando solución al conflicto desde la raíz, diseñando estrategias efectivas para el logro de los objetivos terapéuticos. Este trabajo lo enfocamos en dar a conocer la importancia de nuestro papel en la intervención psicoterapéutica y cómo debe estar sustentado el conocimiento básico para dar atención concreta y objetiva. De acuerdo con Polo 2020, la psicoterapia transpersonal es un conjunto de técnicas y procedimientos debidamente integrados basados en la ciencia, en la que participan la psicología, medicina, sociología, antropología, filosofía, estudio de las creencias y religiones y de los avances científicos de todos los tiempos. Como ejemplo, podemos relacionarlo con las evidencias que demuestran de manera contundente que el tratamiento en condiciones psiquiátricas resultante de la combinación de farmacoterapia y psicoterapia transpersonal es más efectivo que el uso de cualquiera de las dos por separado. La psicoterapia está diseñada para ofrecer modificaciones en los pensamientos, actitudes y comportamientos encausados por ejercicios espirituales, minimizando el sufrimiento en el paciente, de tal manera que se genera un intercambio de palabras mediante el diálogo entre paciente y terapeuta en repetidas ocasiones durante el tiempo necesario. Sin embargo, los psicofármacos actúan en el sistema nervioso central, modulando las funciones psíquicas, y los efectos terapéuticos más relevantes no se generan a corto plazo. Es de la capacidad que tienen los psicofármacos para modificar a largo plazo los procesos de transcripción genética en el sistema nervioso y de su plasticidad de manera selectiva. Aunque los mecanismos biológicos que median el efecto en la psicoterapia en el funcionamiento cerebral y en el comportamiento no son hasta ahora completamente entendidos, es preciso dar puntualidad con mayor claridad a este vínculo, dado la demanda de los servicios de salud mental requeridos al día de hoy. Acorde con datos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se indica que al 2021 cerca de 25 millones de mexicanos, es decir, el 18% de la población, presentó algún trastorno mental, muchas veces desconociendo que lo padecían, cifras que cada día van en aumento y dado la creciente demanda de servicios de salud mental, estos se encuentran colapsados. Según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, solo 2 de cada 10 personas con algún problema o condición mental que requiere atención la obtienen, y aquellas que logran ser atendidas no siempre reciben la atención adecuada, incluso no siempre reciben el diagnóstico correcto, situación crítica que enfrenta nuestro país y que hoy más que nunca se debe atender. Es por ello que resulta importante para el profesional de la salud comprender las bases de las neurociencias aplicadas a la psicoterapia, para que de esta forma pueda ofrecer intervenciones adecuadas a las necesidades del paciente. Seguimos, compañera. Nuestro sistema físico está totalmente conectado para trabajar en conjunto, dirigido por un sistema neurológico, siendo el responsable del procesamiento de información para que todas las estructuras puedan exteriorizar emociones. Claramente no teníamos precedentes del mérito al estudio de las emociones. Sin embargo, actualmente durante los últimos años se ha encontrado que nuestro sistema neurobiológico se relaciona directamente con nuestras emociones, es decir, también las de nuestro paciente, y con la misma correspondencia que tiene con sus códigos de creencia, siendo el primer acercamiento al abordaje y la necesidad que está identificada en la psicoterapia. De acuerdo con Polo 2020, una de las bases neurológicas que sustenta la psicoterapia transpersonal en el sistema psiconeuroendocrinológico, ya que es la relación entre la estructura física, psíquica, social y espiritual, y su interacción con el mundo que lo rodea. De esta totalidad se ve la enfermedad como el resultado de la alteración, producto de una mala adaptación
sabiendo que somos un todo interrelacionado. De acuerdo con LUR 2021, salud implica, conforme a la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, el completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solo la ausencia de enfermedad o dolencia. La variable bienestar psíquico en un individuo dado no es otra cosa que el establecimiento y consolidación de su salud mental, expresada a sí mismo no solo como la ausencia de un trastorno mental, sino además como el completo estado de bienestar emocional mediante el cual cada individuo sea capaz de desarrollarse de manera progresista, funcionando cómoda y globalmente dentro de un entorno. Es decir, la salud mental está relacionada con el bienestar psicológico y mental. La OMS trabaja para mejorar la salud mental de las personas y la sociedad en conjunto, y con ello influye en fomentar el bienestar mental, prevenir los trastornos mentales y tratarlos, así como también proteger los derechos humanos. En México, según los datos del INEGI, 34.8 millones de personas han experimentado algún episodio depresivo. Y con la pandemia de COVID-19 se registraron aumentos en estos números. En el primer año de confinamiento, la depresión y la ansiedad fue 9 veces mayor que el 2019. De acuerdo con datos de la Organización para el Desarrollo Económico, México fue el país con más personas con ansiedad, es decir, un 50%, y con depresión un 28% durante el primer año de la pandemia por COVID-19. Se prevé que para el 2030 la depresión sea la primera causa de discapacidad mental en jóvenes y adultos, según las previsiones de la ONU. Por ello, que atender estos padecimientos resulta un gran reto para el profesional de la salud, dadas las repercusiones que esto conlleva a nivel individual, familiar y, por supuesto, social. Adelante. Fisiológicamente, el cuerpo humano es un gran multisistema realizando distintas funciones. Ningún sistema trabaja por separado, sino que se interrelaciona con los demás para poder mantener la homeostasis. El sistema nervioso permite a los seres humanos adaptarse a un ambiente dinámico mediante la emisión de respuestas y cambios en su conducta, a la vez de mantener en equilibrio su medio interno, permitiéndole relacionarse con el exterior. Anatómicamente, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central, formado por médula espinal y encéfalo, este último formado por el cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo, y sistema nervioso periférico, que se distribuye en forma de red conectando al sistema nervioso central con todos los órganos del cuerpo, y está constituido por nervios sensitivos, motores o mixtos y ganglios. La función esencial del sistema nervioso es la comunicación con el medio que nos rodea y con el interior de nuestro organismo. De acuerdo a su función, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso somático, responsable de la comunicación con el medio externo, y sistema nervioso autónomo, encargado de la comunicación de los órganos entre sí, con lo cual es posible la homeostasis, entendida como el equilibrio del medio interno a través de centros reguladores que entran en acción cuando algún elemento se altera y se detecta un desequilibrio. La unidad básica, estructural y funcional del sistema nervioso es la neurona, la cual es identificada como una célula altamente diferenciada y encargada de recibir e interpretar estímulos para emitir una respuesta o reacción. Sus principales propiedades son la excitabilidad y la conductividad, siendo capaz de responder de manera gradual ante estímulos y de transmitir la información de un lugar a otro del organismo. Las neuronas se comunican entre sí a través de la sinapsis, donde se lleva a cabo el procesamiento y transmisión de la información. De acuerdo con Márquez López 2004, citado en Polo 2020, explica que el sistema psicológico está integrado por los circuitos límbico, paralímbico y pineal, estructuras encargadas de la exteriorización de las emociones a través de su procesamiento. El circuito límbico, en el que están involucradas varias estructuras y redes neuronales, es el circuito de lo vital, de lo propioceptivo, de lo instintivo y primitivo. Participa en la expresión emocional como en la motivación, el aprendizaje y la memoria. El circuito paralímbico es el circuito de lo valorativo, el de dar importancia. Es el encargado de jerarquizar, posponer y priorizar. El circuito pineal es el responsable de la traducción de las señales lumínicas en químicas, permitiendo la sincronización de los ritmos circadianos con los ritmos externos. Acorde con Solm 2005, citado en Leida 2011, entendemos como emoción a aquella modalidad sensorial interna que ofrece información acerca del estado actual del yo corporal
en contraste con el estado del mundo. Las emociones no solo implican al sistema nervioso, sino que también a otros sistemas, como el endocrino e inmune. La unidad hipotálamo-hipófisis constituye el ejemplo más claro de las interacciones entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. En algunas ocasiones nos da miedo en psicoterapia tratar temas biológicos y fisiológicos. No obstante, son muy importantes para ver el medio ambiente estampado desde antes de que el ser humano se evolucionara en estos temas. La psicoterapia estimula los procesos relacionados con la plasticidad cerebral, es decir, que el aprendizaje a través de la exploración aumenta los potenciales en la sinapsis de la vía perforante. Se ha demostrado también que la estimulación ambiental aumenta el peso del cerebro y el número de células gliales, así como el tamaño del núcleo neuronal. En el área de salud mental, es de suma importancia el desarrollo de nuevas técnicas para intervenir en condiciones mentales que afectan la calidad de vida en el ser humano. Una lesión o trauma sobre el sistema nervioso central puede afectar procesos psicológicos, cognitivos y emocionales de un individuo. Y es la psiquiatría la que depende del conocimiento que se adquiere en los laboratorios, así como la mayoría de desórdenes psicológicos tienen relación directa con alguna anomalía en neurotransmisores. Otra rama que también es muy importante y está directa con las bases biológicas, la neurobiología, que determina el estudio de las células del sistema nervioso. Tiene que ver con las neuronas y el transporte de neurotransmisores. Es así que está asociada con las patologías mentales. Hablar de neurociencias en la integración de diferentes técnicas psicoterapéuticas nos enriquece en el análisis transpersonal, tratando el tema desde sus elementos más pequeños, como son las neuronas y cómo se relacionan estas con la conducta, la cual es determinada de igual manera por el ambiente. La vida nos va llevando por cambios inesperados como si fuera una montaña rusa, estando en altibajos constantes que nos hacen poner en juego las herramientas de adaptación que tenemos y que en algunas ocasiones, cuando recurrimos a soluciones extremas, negativas y continuas, puede hacer que nos saturemos y hacer que nuestros sistemas reflejen una o varias somatizaciones. Adelante, compañeros. Las bases neurobiológicas de la psicoterapia se vinculan directamente a la evolución de la mente junto con el cerebro. Es así como se aborda el tema de las neurociencias con mayor consideración. En los últimos años ha habido una eclosión, un gran despegue de este tópico, como lo fue en Estados Unidos, en donde el presidente George Bush hizo la presentación pública el 17 de julio de 1990 de la década del cerebro, el cual se caracterizó por la mezcla de diversas ramas del conocimiento, cada una con un interés en particular respecto a alteraciones neurológicas como Parkinson, Alzheimer, entre otras. Asimismo, concientizar a la opinión pública sobre la importancia de las enfermedades neurológicas, por el motivo que no solo es asunto a tratar por científicos, sino que por todas las personas que tengan interés en llegar a una vida saludable. Barack Obama, unos años después, en la inauguración del proyecto Brain Initiative de 2013, dice lo siguiente: como humanos podemos identificar galaxias que se encuentran a años luz, podemos estudiar partículas más pequeñas que un átomo, pero todavía no hemos podido desentrañar el misterio de las 3 libras de materia que tenemos entre oreja y oreja. Este proyecto multimillonario norteamericano, cuyas iniciales se pueden traducir como investigación del cerebro a través del avance de neurotecnologías innovadoras, está dedicado a la investigación para hacer un mapeo cerebral y conocer cómo interactúan las células cerebrales. Sin embargo, aún teniendo avances en el estudio, no hemos logrado descifrar a ciencia cierta que existe en estos vacíos donde conectamos con estas cosas intrínsecas como lo es la conciencia, así como esa información transgeneracional que va quedando grabado en nosotros. Actualmente existen técnicas electrofisiológicas y de neuroimagen como lo son la resonancia magnética, electroencefalogramas, electromiografías, los potenciales evocados, entre otros, que pueden dar resultado para conocer si el cerebro está funcionando o no acorde a las características de cada paciente. A grosso modo, conocer el órgano en donde se está actuando desde su interior. Como psicoterapeutas, resulta importante brindar atención que sitúe al paciente en una realidad que le resulte benéfica y satisfactoria para su día a día. Entender cómo trabaja el cerebro de cada paciente nos dará un marco de referencia en nuestra intervención. Por lo tanto, la evaluación y tratamiento de la conducta normal debe ser realizado por profesionales capacitados como psicólogos, psiquiatras o neurólogos. Se trabajará con los pacientes dándoles a entender la naturaleza de su condición y los diferentes tipos de tratamiento disponibles para abordarlo, en donde se realiza un cambio cualitativo que da lugar a un nuevo nivel de organización, un cambio de perspectiva en que la persona construye el mundo y el sentido de su propia vida. La relevancia de nuestro estudio es buscar que las personas se vean a sí mismas
interesarse en conocer cómo funciona su sistema orgánico, más allá de lo que ven en su exterior, dar guía a conocer esos pequeños elementos más diminutos, ampliando sus sentidos, distinguiendo las experiencias de conciencia que dan origen a la sensación de bienestar y salud, dando oportunidades de expresar emociones, evitando guardar lo desagradable que marcan un impacto, ya no solo en las células, sino también en los genes. Darle conexión a las emociones que si son buenas, son nuestras aliadas. Y si nos anulan, sacan lo peor de nosotros o no sabemos controlarlas y nos llevan a situaciones comprometedoras. Finalmente, como decía Séneca, la suerte es donde confluye la preparación y la oportunidad. Es necesario saber y entender lo que se está tratando para ser capaces de percibir mucho mejor las oportunidades, para que junto con el paciente se encuentre en su fuente interna de sabiduría, teniendo un espacio seguro, logrando conectarse a su necesidad principal, por entendido que el psicoterapeuta valida la experiencia del paciente, ya que nadie más experto en su vida que la misma persona. Muchas gracias. Finalizamos, Gio. Bueno, pues por parte del equipo número 7 queremos dar un especial reconocimiento y agradecimiento al profesor Luis Flores García por su dedicación excelente y excelencia en el abordaje en el programa académico en la asignatura de bases neurológicas. Gracias.